antes vamos a entender el proceso histórico, digamos, de cómo se desarrolla el costumbrismo y el aspecto romántico, ¿ok? Que para poder entender, digamos, el costumbrismo hay que remitirnos un poco a entender cómo se produce, digamos, esa corriente aquí y, por supuesto, posteriormente a lo que va a ser el romanticismo, ¿no? Bien, en primera instancia, hay que entender, digamos, que en Latinoamérica se correlaciona, digamos, el llamado neoclásico, el neoclásico americano, ¿ya? Eso se ve en América, y por supuesto, este neoclásico no tiene algunas características que se conocen. Por ejemplo, la recuperación, o mejor dicho, la atención al aspecto grecolatino, ¿no? Y además también el aspecto de la educación, ¿no? El aspecto de la educación y la cuestión moral, ¿no? Eso, digamos, es el aspecto neoclásico, ¿no? Y por supuesto te brinda las ideas liberales, ¿no? ¿Okay? Eso más o menos tú lo sabes, ¿ya? Ahora, esto se produce, digamos, ¿no? Más o menos en correlación con un espejo, digamos, de lo que está pasando en Europa, ¿ya? En Europa, digamos, lo que comienza a suceder es que esto se da más o menos en principios del siglo XVII, más o menos, ¿ya? Siglo XVII, ¿ya? Aproximadamente en esa época comienza a darse lo que se conoce como el clasicismo francés, ¿ok? ¿Ya? El clasicismo francés, y digamos tiene las mismas características, ¿no? Es decir, el aspecto, digamos, ¿no? Sobre todo la razón, ¿no? La razón sobre todo, y el aspecto de la educación, ¿ya? Es decir, la literatura como un fin moral, ¿no? De la crítica social. Eso se produce, digamos, en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, hasta finales del siglo XVIII. ¿Ya? Eso, digamos, también ustedes lo saben. Pero el clasicismo francés, ¿no? O sea, con toda esta cuestión clasicista, en esa época en Francia también comienza a producirse otra escuela, el llamado Rococó, ¿sí? Y el Rococó tiene algunas características que debes saber para poder entender lo que es el romanticismo. El Rococó, que ojo, viene de acá, ¿ya? Es una cuestión más refinada, digamos, ¿no? En estilo, arquitectura. El clasicismo es, digamos, un poco frío, ¿no? En general, una arquitectura más, o pintura incluso más armoniosa, más serena, a diferencia del barroco, ¿no? Porque recuerden que el clasicismo, ¿no? Surge en contraposición al barroco, ¿ya? Que es caos, instintivo, ¿sí? Instintivo, por ejemplo, ¿no? A diferencia del clasicismo, que es más razonable, ¿no? Entonces, si esto es un poco frío, ¿no? En algunas cosas, ¿no? El rococó, digamos, es una refinación, ¿no? Del estilo, la arquitectura en general, ¿no? Y el rococó, por ejemplo, rescata el aspecto de la naturaleza, ¿sí? Es decir, los paisajes, las pinturas del rococó están ambientados en la parte de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir, digamos, es que comienza a tomarse estas ideas, ¿no? Para luego remitirse, digamos, a la otra escuela, ¿no? A su vez también se ve, se recupera o se muestra a la imagen de la mujer como sensual, por ejemplo, ¿no? La imagen sensualizada de la mujer, ¿no? Que está presente, digamos, en el caso del rococó. Los colores del rococó, por ejemplo, ¿no? Son colores, no sé si has visto o sabes qué cosas son colores pasteles, ¿no? Son medio rimbojantes pero opacos, digamos así, bien adornados, refinados, digamos, ¿no? Eso es el rococó, digamos. ¿Te parece conocido la escuela romántica? Naturaleza, la escuela romántica, la mujer, la escuela romántica, los colores, ¿no? Propio, digamos, ¿no? Y el rococó es parte del clasicismo, ¿no? O sea, digamos, es una derivación de acá, ¿no? Yo les he mencionado varias veces que en las escuelas no es que de pronto se apartan o se niegan, ¿no? Sino que más bien se nutren, ¿no? de lo que está ocurriendo, ¿no? Bien, entonces eso, digamos, va a llegar aquí a América también, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos del neoclásico, ¿no? Hacia lo que es el periodo romántico,
cuando pasamos al periodo romántico, digamos, ¿qué es lo que llega a América Latina? Llega, por supuesto, el clasicismo, o sea, viene el clasicismo neoclásico acá, neoclásico aquí, y el rococó también llega acá, ¿no? Entonces, a mediados del siglo XIX, ¿no?, está llegando la vertiente del rococó, del clasicismo y, por supuesto, el mismo propio neoclasicismo. Por eso es que tú en el periodo romántico, ¿qué cosa recoges? El aspecto de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? La imagen de la mujer, ¿no? La imagen de la mujer, ¿no? Y hay otra escuela que también se comienza a producir a mediados del siglo XIX, no, perdón, fines, ¿no?, del siglo XVIII, ¿no?, el periodo romántico, ¿no? El romanticismo, ¿no?, tanto alemán, bueno, en ese tiempo no existía alemán, y Alemania, y los ingleses, ¿no?, en el caso de Inglaterra, ¿no? ¿Qué es lo que comienza a ocurrir acá? O sea, comienza a darse la naturaleza, ¿no? No es gratuito, viene del rococó, viene el rescate del histórico, ¿no? Y aparece algo que me olvidé de mencionarles en el rococó. En el rococó hay algo que comienza a darse también dentro de la arquitectura, ¿no? Lo privado con lo público. Me dirán, ¿cómo es esto? Mira, en el caso de la arquitectura del rococó, por ejemplo, imagínate que esta sea una habitación, ¿ya? Una habitación, y entonces de pronto habían ventanas, ¿ya? La ventana, digamos, era enorme, casi llegaba al techo y clavada al piso, ¿ya? Y la ventana, por supuesto, era de vidrio, ¿ya? Y tu cuarto era ¿no? Una puerta enorme también, ¿ya? Tu puerta. Entonces, ¿por qué, digamos, la ventana, no es como esta ventana que está acá, no, la ventana llega hasta el piso? ¿Por qué? Y era de vidrio, ¿sí? Porque el aspecto privado de las personas era cuestión pública también, es decir, la gente de afuera podía ver lo que tú hacías adentro y tú podías ver lo que estaba afuera. Tú, digamos, vivías en tu casa y tu cuestión privada también era de interés para el público, ¿no? Es decir, por eso es que en el romanticismo la gente comienza a mostrar sus penurias, porque es algo muy normal asociado al rococó. Es decir, a mí me pasa algo, estoy sufriendo de amor, lo escribo, lo expongo, ¿no? Le escribo cartas, le pido a mis amigos, ¿no? Privado con lo público, ¿no? Se comienza a relacionar privado con lo público, ¿no? La gente, los escritores comienzan a hacer diarios íntimos, ¿no? Escribir sus penurias. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos creen que lo que es privado para ellos le va a interesar a la gente, que por supuesto sí, ¿no? La gente le interesa, ¿no? Entonces, lo privado y lo público comienzan a construirse. Este tipo de arquitectura es muy notorio, digamos, en Europa, ¿no? Y en la literatura se junta, digamos, ello. Es por eso que aquí en el romanticismo se da la cuestión intimista, ¿no? Es decir, lo que yo sufro, la gente lo debe saber. Por eso escribo cartas a mis amigos, por eso escribo diarios, ¿no? Para que la gente se entere después de que muera, ¿no? O sea, eso, digamos, es lo que comienza a desarrollarse. La cuestión histórica, ¿no? Por supuesto llega acá, ¿no? También en el periodo romántico, el aspecto del histórico, ¿ya? Y por supuesto el aspecto del intimismo, ¿sí? También está presente, ¿no? Acá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, digamos, ya estamos más o menos a mediados del siglo XIX, ¿no? En el Perú con la cuestión romántica, ¿no? Pero acá, esto, digamos, que tú ves acá, ellos son rupturistas. ¿Ya? Es decir, son rupturistas en el sentido de que están en contraposición o niegan las unidades clásicas, ¿ya? Las unidades clásicas. ¿Y esto por qué no llega acá? Porque ellos no son rupturistas, ¿no? O sea, hacen teatros en 3 actos, ¿no? Tienen la trama aristotélica, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no son rupturistas? Es que es lo que se desarrolla aquí, justamente, ¿no? Que ya les comenté en clases anteriores. Las ideas liberales. Las ideas liberales producen, ¿no? El sustento de la emancipación, ¿ya? Es decir, España está atravesando una crisis y las ideas liberales se producen con las reformas borbónicas, ¿no? Recuerda, eso lo debes saber por historia, ¿no? Las reformas borbónicas son reformas administrativas, ¿no? Son reformas administrativas que prácticamente lo que hacen es retirar privilegios, ¿no?
retirar privilegios. ¿Ya? ¿A quiénes? A la élite andina, ¿no? A la élite andina y al criollo, correcto, al criollo. ¿Y el criollo quién es? El español americano. Muy bien, el español americano. ¿No? Ya, ¿y qué es? ¿Pobre? Rico. Exacto. Aristócrata, ¿no? Aristócrata, ¿no? Clase mediero también, ¿no? Pero sobre todo aristócrata, ¿no? El aristócrata criollo, ¿no? Entonces, el criollo, digamos, ¿no? Lo que ha ocurrido, digamos, es que no puede, ¿no? Digamos, negar su propia cultura. Los criollos, en un momento, ellos están en Europa. Hay un criollo famoso, ¿no? Que creo que te mencioné una vez, ¿no? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Qué escribió? Carta a los españoles americanos, correcto. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? La carta a los españoles americanos. Es una carta literal, bien interesante, ¿no? Porque justamente con él es que ocurre esta cuestión de la nación, ¿no? Lo que ocurre, digamos, es que, ¿qué es lo que pasa? Años antes de las reformas borbónicas, ¿no? Recuerda que lo que está gobernando en España es el neoclásico, los borbones, ¿no? Y los borbones con la cuestión clasicista, digamos, están negando las cuestiones religiosas. ¿Qué es lo que pasa en la España neoclásica, digamos, ¿no? Lo que hacen es que expulsan a los jesuitas, ¿ya? Lo que pasa es que ellos descubren, ¿no? Que los jesuitas que están haciendo labor, digamos, aquí en América, o sea, se van a los diferentes pueblos, ¿no? Comienzan a adoctrinar a los indígenas, ¿no? Logran descubrir que los jesuitas están también mostrando ciertas ideas, ¿no? Relacionadas en contra de la colonia, ¿no? Lo que pasa es que los jesuitas no toman la idea de la libertad, ¿no? La libertad, la solidaridad, ¿no? Que es propia de la Revolución Francesa, ¿no? La fraternidad, ¿no? Liberarse del yugo colonial, ¿no? Cosas así. Entonces los españoles, al ver que los jesuitas, digamos, están dando estas ideas prácticamente para hacer una revolución, ¿no? Lo que va a ocurrir es que ellos se ven amenazados por estos, aparte con esta cuestión laica que ellos están teniendo los españoles, ¿no? Entonces deciden expulsar a los jesuitas. También es una cuestión política, porque ellos tienen muchos terrenos, tienen muchas herencias, bienes, ¿no? Tienen mucho poder también. Entonces lo que hace la corona española es expulsarlos de Europa, perdón, de América, ¿no? Y entonces uno de esos expulsados es justamente Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán está en Inglaterra, ¿no? Entonces él está aquí, acá está Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Y él desde allá, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Está expulsado, ¿no? Porque es un jesuita, ¿no? Y su padre muere. Al morir su padre, él recibe una herencia, pero es un jesuita y no tiene ningún derecho en América, ¿ya? Porque lo han expulsado, ¿no? Sus hermanas están con los bienes que tampoco pueden heredar porque son mujeres. En esa época, digamos, las mujeres no tenían mucha predisposición para las herencias y él no puede heredar porque está expulsado. Entonces, ¿con quién se queda la herencia? Con el Estado. Entonces, él comienza a reclamar y, por supuesto, la corona española le comienza a negar, ¿no? Dice, no. Y entonces escribe esto de la Carta a los españoles americanos, ¿no? En la cual él establece, ¿no? Que, por supuesto, dice, ¿no? O sea, España es la madre. Sin embargo, o sea, yo he nacido en América, ¿no? Y si bien, digamos, yo puedo sentirme español, en realidad yo pertenezco a América, ¿no? Por eso es españoles americanos, ¿no? O sea, él, digamos, se siente más americano y él más que nadie conoce América, por ejemplo, ¿no? Entonces él conoce América más que, digamos, que en España, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos un sentimiento patrio, digamos, no sé lo que dice Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Por ese tiempo, digamos, comienza a surgir en el Perú, ¿no? El llamado Mercurio Peruano, ¿no? El Mercurio Peruano es una revista, ¿no? Que según Jorge Basadre es la revista donde se comienza a fortalecer el sentimiento patrio. ¿Qué es lo que comienza a rescatar el Mercurio Peruano? O sea, los artículos, ¿de qué habla? Se habla de la naturaleza, propio también del romanticismo.
curioso, ¿no? Estamos en plena época neoclásica y los artículos hablan, tienes que conocer el Perú, tienes que conocer los campos, los Andes, la selva no tanto, los Andes. Recuerda que los Andes, los cerros, ¿no? Están llenos de verdor, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Y se conoce la naturaleza. Para que tú puedas generar un sentimiento patrio, conoce tu historia, ¿no? Te hace conocido naturaleza, historia, ¿no? O sea, por eso les decía, no es que una escuela niegue a la otra, ¿no? Sino que se nutre, ¿no? De ella, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, el Mercurio peruano en plena época neoclásica recoge estas características del romanticismo? Porque esto es hecho por la élite criolla, y la élite criolla está acá, en Inglaterra, en pleno romanticismo. Es una conjunción de varias cosas, o sea, ellos viven el romanticismo, pero en América se está viviendo el neoclásico. Entonces, bajo el formato, digamos, neoclásico, están dándose ciertas cuestiones románticas también, ¿no? Mi hipótesis de trabajo, o sea, digamos, es que el romanticismo, si bien no se dio a finales del siglo XVIII en América Latina, no se dio en literatura, pero sí en el aspecto político, porque justamente la Revolución Americana tiene toda esta cuestión política, romántica de los ingleses. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, cuando está en Europa, en Inglaterra, al ver que no le van a dar una herencia ni esas cosas, se reúne con parlamentarios ingleses, ¿no? Gente muy cercana al rey, ¿no? Y le dice que invadan América, ¿no? Para que, digamos, se metan en la guerra, ¿no? Y traten, pues, de ellos estar a favor de América, ¿no? Y sacar a España no le hacen caso, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, vemos esa interrelación. Entonces, él está viviendo allá, vive en pleno romanticismo, y no es el único, porque, por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Digamos, él es un escritor argentino, ¿no? No recuerdo cómo está enseñando su obra. Él, ¿no? Él también está en Inglaterra, más o menos en 1820, por ahí, ¿no? Desterrado, ¿no? Y está viviendo todo el romanticismo inglés. Hay una dictadura en Argentina, una dictadura militar, y él en un momento, cuando ya cae la dictadura, él que ha vivido su juventud en Inglaterra romántica, retorna a América Latina. Y cuando él retorna, comienza a vivirse el periodo romántico y él llega a ser presidente de Argentina. Con él se forma la Argentina que tú conoces en la actualidad. Él entra y dice, Argentina tiene que ser como Europa, ¿no? Comienza la inmigración italiana, miran hacia el futuro, dan mucho hincapié en la educación, exterminan a los gauchos, el gaucho como el indígena, exterminan a los negros, ¿no? Porque Argentina es como Europa, ¿no? O sea, esa es la vertiente que ellos manejan, digamos, en aquel momento. Argentina es para Europa, ¿no? O sea, no mira otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, creo que el romanticismo sí se da en América a finales del siglo XVIII, pero en el aspecto político, no en el literario. En el literario recién va a llegar, ¿no? Más o menos a mediados del siglo XIX, ¿no? Y el criollo, como te había comentado, el criollo está, digamos, en Europa, ¿no? Casi todos los criollos que eran jesuitas comienzan a incentivar, digamos, la independencia, la revolución americana, ¿no? Entonces, él, digamos, está allá, ¿no? Y va generando todo eso, ¿no? Por eso, nuestro romanticismo, digamos, ellos viven el romanticismo inglés o el romanticismo europeo, pero no pueden ser rupturistas con la tradición neoclásica como si eran los alemanes y los ingleses, porque hacer eso es negar tus ideas que sustentan tu emancipación. No lo puedes hacer. Si tú niegas el neoclásico, prácticamente estás negando tu sustento del por qué te debes independizar. No se puede. Es por eso que nuestro romanticismo no es rupturista, no logra, digamos, afianzar ciertas cuestiones que sí hay en Europa, ¿no? Aquí está mezclado naturaleza con historia y la idea de la formación de la nación, ¿no? Eso, digamos, se da, ¿no? Formación de la nación. Ya, eso más o menos para que entiendas cómo se desarrolla esto. Entonces, si hay una vertiente inglesa, ¿no? Digamos, alemana no hay, ¿no? Una vertiente inglesa, francesa, ¿no? Porque nosotros somos copia de lo español, ¿no? O sea, ¿por qué? Por algo muy sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En España, digamos, ¿no? En correlación con América, ¿ya?
como te mencioné, en el caso del Perú, ¿no? Aquí lo que se vive, como te digo, ¿no? Es ciertas ideas románticas, ¿ya? Ciertas ideas románticas, ¿ya? Sobre todo francesa, ¿ya? Francesa, inglesa, alemana no hay, ¿ya? Francesa, inglesa, ¿no? Y recuerda que el romanticismo en general, ¿ya? El romanticismo europeo, ¿ya? El romanticismo europeo, ¿ya? Se caracteriza, y creo que eso te hablé en las primeras clases, por recuperar la idea de la nación, ¿ya? O sea, la nación, eso es, digamos, al recuperar el aspecto de la historia, ¿ya? Hacen la nación. Entonces, por ejemplo, Alemania, los Nibelungos, ¿ya? Los Nibelungos, por ejemplo, ¿no? El texto que prácticamente forma la Alemania moderna. Inglaterra, ¿no? Las leyendas artúricas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las leyendas artúricas, la reunificación italiana, ¿no? El legado, digamos, de Roma, por ejemplo, ¿no? Y ¿qué más? Un país no olvidar. Francia, ¿no? El cantar de Roland. Normalmente se van al medioevo, ¿por qué? Porque estos países, recuerda que el Imperio Romano se desintegra y comienzan a surgir las nuevas naciones, ¿no? Es decir, ellos prácticamente aparecen en el medioevo. Y España, ¿no? España, ¿qué va a recuperar? ¿Va a recuperar el neoclásico? No puede recuperar eso, porque es una crisis, el barroco caótico, ¿no? El Renacimiento, el siglo de oro en literatura, pero a nivel político estaba muy mal. ¿Dónde surge la España propiamente? En el medioevo, ¿no? Y se comienza a recuperar el poema de Medo Cid, ¿no? O sea, como el texto que los unifica, ¿no? Bajo ese criterio, ¿no? Digamos, la literatura peruana dice, ya, como el romántico recoge lo medieval, entonces también nosotros también, ¿no? Porque nosotros no somos rupturistas, porque no pueden ser rupturistas con el neoclásico. Entonces, lo que se van afianzando, ya a ver, no podemos ser rupturistas, pero algo tenemos que tener de los románticos europeos, ¿no? Entonces, como todos ellos están rescatando lo medieval, nosotros también rescatamos lo medieval, ¿no? O sea, el aspecto histórico para el Perú, digamos, se recoge mucho con el aspecto del medioevo, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, el teatro romántico, ¿no? El llamado El poeta cruzado de Nicolás Corpancho, ¿no? Nicolás Corpancho, por ejemplo, es una obra que está ambientada en el medioevo, ¿no? Está ambientado en las cruzadas, ¿no? Está ambientado en las cruzadas, ¿no? Creo que les mencioné que yo estoy haciendo una edición crítica de este texto, ¿no? La segunda edición de 1851, que ya va a salir, ya acabemos, sale en la Feria Libre, acabamos. Y por ejemplo, la obra está ambientada en las cruzadas, en la primera cruzada, la típica historia de Shakespeare. Dos clases sociales no pueden estar juntos, ¿no? Un artista, ¿no? Que es Teobaldo, ¿no? Con una chica que pertenece a una clase social, digamos, de un señor feudal. No pueden estar, ¿no? ¿Por qué? Porque la chica es, digamos, de alcurnia y él es misio, él es un plebeyo, ¿no? Entonces no pueden estar juntos, ¿no? ¿Qué es lo que se trata aquí? Del honor. Porque el padre le dice, tú eres un trovador, está ambientado en la idea del trovador, ¿no? No, el trovador es misio, entonces no puedes tener la mano de mi hija. Si quieres tener la mano de mi hija, tienes que convertirte en un caballero, ¿no? Y por eso él se va a las cruzadas, para convertirse en caballero, ¿no? Ese tema del honor, el honor y el caballero, ese es un tema muy español. El poema mío sí, ¿te acuerdas cuál es el tema del poema mío sí? La recuperación de la obra. Exacto. ¿Y qué hay? Caballero. Ajá. Y guerras, exacto, gracias, guerras, ¿no? Porque acá lo que vemos es la Guerra Santa también. Y Corpancho tiene otra obra que acá que se llama Los Godos en Palestina, que habla después de la victoria de la Primera Cruzada. Honor, caballeros, guerra, ¿no? El honor es un tema muy recurrente dentro del teatro romántico peruano. Por ejemplo, hay una obra que se llama Rodin, ¿ya? De Ricardo Palma.
¿Y Rodin de qué crees que habla? Del honor. Del honor. En este caso no están en el medievo, pero sí está algo que mencionó su compañero, la guerra. Porque están en la guerra de la independencia, ¿no? Creo que la batalla de Puch, no recuerdo bien. Y la cuestión es que uno de ellos, Rodin, ¿no? Está, digamos, está siendo un poco tirano con el pueblo, ¿no? Y entonces le dice, pues, ¿no? Ofende a una chica, él está con la chica, ¿no? Y entonces los hermanos quieren vengarse, ¿no? Porque ha ofendido el honor de la chica, ¿no? Entonces en un momento cuando uno de los hermanos va a matar a Rodin, ¿no? Otro lo detiene y le dice, no lo hagas, es tu padre, ¿no? Pica novela mexicana, ¿no? Es tu padre, no lo hagas. Y se queda como que él es mi padre, ¿no? Ah, y el poeta cruzado me había olvidado. En el poeta cruzado, Teobaldo, o sea, el poeta, el trovador, que va a estar con la chica, ya viene de la guerra y se entera que la chica está siendo pretendida, la van a casar con otro, un caballero, ¿no? Y entonces está, digamos, se enfrenta a Teobaldo con la persona y este hombre, que es mayor, le mete un espadazo y lo ha matado a Teobaldo. Agonizando, el señor se entera que es su hijo, ¿no? O sea, el poeta, ¿no? Se entera que es su hijo, ¿no? Y entonces dice, he matado a mi hijo, ¿no? Que tanto tiempo buscaba, ¿no? O sea, otra vez, familia, ¿no? Se parece un poco al Catar de Hildebrando, porque creo que te conté que el Catar de Hildebrando son dos personas que están en plena batalla, se dicen su rama familiar y ahí Hildebrando se entera que Hildebrando es su hijo, ¿no? Y se van a pelear y él se ha enterado que es su hijo, pero no dice nada, ¿no? Y ahí termina el Catar de esta, ¿no? O sea, es propio, digamos, de esta época, ¿no? Y por supuesto en esta época comienza a aparecer el incaísmo, ¿no? Es decir, la cuestión de la recuperación incaica, ¿no? Y hay una obra que se llama Atahualpa o de la conquista del Perú de Carlos Augusto Salaverry, el poeta, ¿sí? El poeta, esta persona ya él también tiene una obra teatral, ¿ya? Atahualpa, la conquista del Perú, donde curiosamente Pizarro no es el malo es el cura, ¿no? Curiosamente. Y hay otra obra, ¿no? Llamada Imazuma, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que no tiene nada que ver con el talla, Imazuma, ¿ya? De Clorinda. Florinda Mato. Ajá, Mato del Torre. ¿Y de qué crees que habla? Del honor. Y Mazuma se ha enamorado de un conquistador, ¿no? Incaísmo. Y el conquistador la enamora porque se ha enterado, ¿no? O sea, quiere saber dónde guardó todo el oro, ¿no? Y le enamora y ella, no, o sea, ella tiene el secreto de los incas y no puede decirlo, ¿no? Y si lo hace, va a traer el honor, ¿no? O sea, como si los incas tuvieran la idea del honor europeo, ¿no? Entonces, de eso trata más o menos Imazuma, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es un tema propio, digamos, de lo español, el honor y el caballero, como bien su compañero ha dicho, la guerra santa. Es por eso que cuando se sistematiza la literatura peruana a principios del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, creo que te mencioné la vez pasada, ¿no? José de la Riva Agüero y Osma, ¿no? Él, en su tesis de 1905, él dice, a ver, la literatura peruana, ¿ya? Romántica, ¿no? Porque recuerda que el romanticismo, ¿qué hace? Forma la nación, ¿no? Como está en Europa. En América Latina también sucede lo mismo, supuestamente, ¿no? Entonces, si nuestra literatura romántica peruana que forma la nación es una copia de la literatura romántica española, ¿no? Si es una copia, digamos, ¿no? de ello, entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra literatura peruana, ¿no? forma una nación española. La literatura peruana romántica forma la nación. Ellos copian, es una copia de la literatura romántica, ¿no? española que recupera su nación. Si ellos beben todo de ello, ¿qué cosa están formando? Una literatura peruana que muestra una nación española. Y se entiende Rivabueno porque analiza mucho estos autores. El honor, el caballero, por ejemplo, ¿no? Son propios de la literatura, ¿no? Encima la poesía también, ¿no? Ese corte amoroso, hegeliano, ¿no? O sea, también, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un poco lo que se observa dentro de la literatura peruana, ¿no? Y ahorita que vamos a ver la idea del criollo, por ejemplo, ¿no? El criollo, ¿ya? Por ejemplo, al principio cuando existe la emancipación, ¿no? En el periodo de la emancipación,
él es parte de la élite. ¿Ya? Recuerda que la Revolución Americana de la Independencia surge desde arriba, no se da desde abajo. No es como la Revolución Mexicana, que por ejemplo empezó desde abajo, del campesinado. Recuerda siempre que la élite es un grupito, ¿no? Y la masa del pueblo es todo prácticamente, ¿no? Entonces la Revolución Mexicana, imagínate, surgió desde abajo y se socavó toda la estructura positivista y del imperio mexicano que había, ¿no? Todo el clasismo, racismo que había. La Revolución Americana más bien empezó desde arriba, de unas cuantas personas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos, al tratar de afianzar, digamos, la idea de la Revolución Americana, lo que tratan de hacer es, ya ver, ¿cómo decimos al mundo, o a Europa, ¿no? de que el continente americano quiere la independencia? ¿Cómo se hace, digamos? ¿Cómo podemos afianzar eso? Porque el pueblo ni siquiera está tanto de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque recuerda que las reformas borbónicas han afectado a la élite andina y a la élite criolla, ¿no? Entonces ellos comienzan a tener una mascarada, digamos, ¿no? De que el criollo es el pueblo quiere la independencia, pues, ¿no? Entonces el criollo es asociado al pueblo. Entonces cuando tú entras al siglo XIX, ¿no? A principios del siglo XIX, crees, ¿no? Que, digamos, el criollo está asociado al pueblo, porque el pueblo ha querido la revolución. O sea, porque, insisto, el criollo que hace la revolución es de la élite, no tiene sustento, ¿no? Entonces tiene que asociarse con la idea del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez dado eso, cuando ya se da la independencia del Perú, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, este criollo pueblo, ¿no? Comienza a verse ese aspecto, ¿no? El criollo pueblo con características. ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo? ¿Qué es lo que ha hecho el criollo, digamos? Pueblo ha socavado una estructura social como es la colonia. Entonces, ¿a qué se le asocia? Al caos, ¿no? Al caos, ¿no? Ellos están en ascenso porque son la mayoría, supuestamente, ¿no? Y entonces surge otra facción en contra del criollo pueblo, ¿no? Si estás en contra del criollo pueblo, ¿qué serías? Aristócrata. ¿Y cómo sería? Si este criollo, ¿qué sería? Exacto, anticriollo, ¿no? Es decir, ante el anticriollo, es decir, antipueblo, porque el pueblo está asociado al caos, ¿no? Entonces, aquí es donde comienza a surgir Pardo y Aliaga, ¿no? No es que él quiera regresar a la colonia, no es así, sino que ya somos república, pero el pueblo que es caótico no puede llevar las riendas, pues, ¿no? En cambio, Manuel Asensio Segura es, digamos, el criollo pueblo, ¿no? Él asciende socialmente, ¿no? En parte de la ley tú logras ver esos aspectos. Por ejemplo, creo que les mencioné el otro día, ¿no? El paseo de Amarcáis, ¿no? El paseo de Amarcáis es propio, digamos, del neoclásico, costumbrista. ¿Por qué? Porque, a ver, silencio, por favor. ¿Por qué? Porque es un viaje, digamos, donde la aristocracia se va al campo, ¿no? A Amarcáis, digamos, en el Rímac, actualmente, ¿no? Entonces ellos están en la ciudad y dicen, vamos a ir al campo porque queremos salir de esta cuestión de la ciudad, ¿no? ¿A dónde se van? A la naturaleza. Entonces se van ahí supuestamente donde está la élite, ¿no? Y ahí están todo tranqui, haciendo su día de campo, ¿no? Ahí va la aristocracia, hasta que de pronto ese lugar paradisíaco de ellos comienza a llegar el pueblo, ¿no? Es decir, ahora están, ¿no? Gente del pueblo, ¿no? La señora, digamos, a ver, silencio por favor atrás, sí, que hasta acá escucho tu conversación, ¿sí? ¿Ya? ¿Ok? Después se enamoran, por favor, ¿ya? ¿Ya? Bien, a ver, les decía, ¿no? En el caso, digamos, de este texto, ¿no? Hay dos cosas que están sucediendo, ¿no? Por un lado, digamos, está la familia, la familia aristocrática, digamos, ¿no? ¿Y quién crees que regenta esta familia? La madre. ¿Y cómo crees que se llama la madre? Doña Escolástica.
Sí, totalmente así conservador. Su hija no recuerdo su nombre, pero su hija es prácticamente deseo andante. ¿Ya? O sea, y ahí ves, digamos, cómo está cambiando la generación. Una señora muy pegada al conservadurismo y más bien la hija, ya en la época republicana, es el deseo andante, ¿no? Ellos van a ese campo y aquí, digamos, están todos tranquilos hasta que llega, ¿no?, el pueblo, ¿no? O sea, llegan estas familias y también están ocupando su espacio privilegiado, ¿no? Entonces, doña Escolástica dice: ¿qué hacen estos acá, no? Que no son de nuestra clase, ¿no? Espero que no se acerquen. Para su mala suerte, hacen bulla, caos, hacen bulla, dejan todo sucio, ¿no? Y para el colmo, se van acercando a ellos, ¿no? Se acercan, típico del pueblo, ¿no? O sea, se acercan y a la chica, que es el deseo andante, ¿no? Los chicos agarran, uno sobre todo, comienza a silbarle, comienza a piropearle, ¿no? Y entonces la señora le pone: que es este atrevido, ¿no? Tenía que ser del pueblo, ¿no? O sea, si te das cuenta, no hay una fusión social, no hay fusión, o sea, hay, digamos, esta disociación del pueblo, no se puede, digamos, fusionar, ¿no? Al final se termina yendo la familia y el pueblo queda ahí, ¿no? Que este es su espacio, ¿no? Pero no hay esa fusión. Lo mismo va a ocurrir con otro teatro, bueno, este es un artículo de costumbres, el Paseo de Amacaes, pero en Frutos de la Educación, por ejemplo, ocurre lo mismo, ¿no? El señor, es un señor mayor, pertenece a la familia aristocrática, ¿no? Y él se ha enamorado de una muchacha joven que es del pueblo, ¿no? Todo bien, ¿no? Digamos, hasta ahí, ¿no? Sabe que es de clase baja, ¿no? Pero no dice nada, ¿no? Porque se sabe comportar, digamos, ¿no? Sin embargo, en un momento determinado, cuando la muchacha no puede ir a verlo un fin de semana porque tiene que hacer una festividad en su casa, él dice: ya, no te preocupes, ¿no? Y él le trae de sorpresa, ¿no? Y cuando va entrando al pueblo, digamos, al centro de Lima, ¿no? Su mirada, ¿no? Todo sucio acá, ¿no? De basura, ¿no? O sea, caos, no siente caos, ¿no? Entonces entra y de pronto ve a su prometida, ¿no? Bailando el baile de la zamacueca, que es el baile de la marinera, el protobaile, digamos. Sabes que la marinera es el baile para enamorar, para seducir, ¿no? Entonces, ya, imagínate eso, que es mucho más movido. Entonces él se espanta, ¿no? ¿Cómo es posible, no? O sea, él sabía que ella era del pueblo, pero ahí se da cuenta que realmente es del pueblo, porque la ve bailando, ¿no? Y lo que hace es romper compromisos, porque él un aristócrata no puede estar con alguien del pueblo, ¿no? No tiene esas costumbres del pueblo, entonces se rompe la relación, ¿no? No hay otra vez fusión social, siempre está dividido, digamos, ¿no? Curioso, ¿no? Esa es la parte aliada, ¿no? Esa es de la zamacueca. Ese es fruto de la educación. Pero pasa algo curioso, por ejemplo, en otra novela que también he editado, ¿no? Que ya va a salir, ¿no? Que es del romanticismo, se llama Un drama singular, ¿ya? Que es de Lastenia Larriba, una de las grandes escritoras del siglo XIX. Esa es una novela romántica, por ejemplo, Un drama singular, así se llama. Dentro de la historia hay una historia de una familia aristocrática, ¿no? Y miren cómo es la cuestión aquí. Está el pueblo, y el pueblo es pintado de chismoso, ¿no? Chismoso y de habladurías, ¿no? Por ejemplo, ha pasado algo en la familia aristocrática y entonces el narrador dice: sí, el pueblo se está diciendo y corre el rumor, ¿no? Para el chisme son buenos, ¿no? Y cuando no saben la historia comienzan a inventar, comienzan a hablar mal de la gente. Es lo mismo que dice Pardo de Arriaga. Pardo de Arriaga en el viaje, el niño bonito, dice: el saber de viaje, y todo Lima se enteró, la chismosería, todo el mundo está andando, ¿no? Diciendo, ¿no? Se corre el rumor de boca en boca. Lo mismo que ocurre en la novela. Curiosamente en la novela hay un momento de esta familia aristocrática, por ejemplo, la sobrina, una sobrina de 15 años, ha llegado su tío, que creo que tiene como 30 más o menos, ha llegado y de pronto la sobrina se ha enamorado del tío carnal. Y en la novela, normal, ¿no? Lo felicitan, que mira, que la sobrina, esta sobrina que tiene la pureza en su mente, se enamora de ti, hay que celebrar la boda. O sea, y normal, ¿no? O sea, no hay ningún problema para ellos, ¿no? O sea, ahí demuestran la endogamia que hay, ¿no? Y también esta cuestión, otra vez de la fusión social, por ejemplo, hay una escena muy marcada, ¿no?
la chica, por ejemplo, ¿no? En una de las protagonistas, tiene su sirviente, ¿no? Que está afrodescendiente. Él en la novela dice, no, yo lo quiero a él como como alguien de la familia, él es mi sirviente, le dice, ¿no? Entonces entra en un momento y le dice, ya, voy a hablar contigo, le dice, toma asiento. Y él le dice, no, Amita, yo quiero estar parado, ¿no? Y le dice, siéntate, te estoy ordenando, se sienta. Entonces, total, no quedan iguales. O sea, si te das cuenta, o sea, lo ordenan, pero supuestamente son iguales, ¿no? O sea, si no quieren, no deberías obligarlo, ¿no? Y 2 o 3 veces hace lo mismo. Siéntate, le dice, te estoy dando una orden. Pero minutos antes ha dicho que trata de igual a igual, ¿no? Entonces, hay, digamos, esa diferenciación social por más que se trate de incorporar, digamos, a ello, ¿no? ¿Qué más? Y el aspecto de la mujer, ¿sí? El aspecto de la mujer también que se observa ahí, ¿no? ¿Dónde está? Mujer sensual, mujer sensual, por ejemplo. Esta cuestión de la mujer sensual, por ejemplo, ¿por qué aquí está la mujer ideal? Que no es lo mismo, ¿no? Mujer ideal y mujer sensual son cosas distintas, ¿no? ¿Por qué no llega esta imagen acá? Porque en el Perú ya existía la mujer sensual. Es decir, la mujer peruana está sexualizada con la tapada limeña. O sea, ¿qué va a llegar? Pues si ya tenemos acá ya, ¿no? O sea, cuando Flora Tristán, ¿no? Esta franco-peruana viene, ¿no? Y escribe su libro Peregrinación de una paya, ¿no? Y justamente tiene este problema como los jesuitas, aunque ella no es jesuita, ¿no? Viene para reclamar una herencia y lamentablemente las leyes hacen que ella no puede recibir herencia porque es mujer, ¿no? Entonces ella escribe su libro y ella habla de las tapadas limeñas, ¿no? Y las tapadas limeñas, ella dice que ni en Europa ni en Francia, que son liberales, ha encontrado el empoderamiento que tiene la mujer peruana, ¿no? ¿Cómo es la tapada limeña? O sea, creo que te mencioné. La distorsión que te han hablado de la tapada limeña es que su vestido, por ejemplo, es súper ancho, ¿no? Y se tapa por la timidez, ¿no? Y solo se le ve un ojo, ¿no? Ya. En cambio, la tapada limeña, más bien su vestido es recontraceñido, ¿ya? Con la boca, digamos, aquí del vestido que permite solamente que camine como las modelos, ¿no? Una pierna tras otra, ¿no? No, como las modelos, o sea, una pierna, las modelos no caminan como pata, como las modelos, imagina camisas, ¿no? Algo así. Ya, entonces dice, además las tapadas limeñas, creo que te comenté, las tapadas limeñas salían a las calles a buscar hombres, ¿no? Entonces esa era la finalidad que ellas tenían, ¿no? A diferencia lamentablemente de lo que ocurre en la actualidad, lamentablemente que una mujer sale y los hombres la golpean, hacen agresión sexual, ya en esa época era al revés. Las mujeres más bien piropeaban a los hombres, los perseguían, sí, los perseguían, salían a buscarlos. Ahora, ¿cuál es el problema con las tapadas limeñas? Un rezago de la colonia y ya cuando están en decadencia están trayendo problemas, ¿no? Es decir, hay casos, ¿no? Documentados de que a veces llegaban, ¿no? Los hombres pues, salían a buscarla, pues, ¿no? Entonces de pronto agarraban y de pronto se encontraban que la tapada o era su misma esposa o era su hija o alguna de sus hermanas, ¿no? O sea, eso ocurría. Y ya más adelante, incluso las indígenas también se ponen de tapadas, ¿no? Las afrodescendientes también, incluso hasta hombres, ¿no? Y hubo un momento donde comenzaron a saltar, o sea, pasaba un hombre y se iban en mancha y lo asaltaban, ¿no? Es por eso que se niega, digamos, la tapada limeña, ¿no? Entonces, la mujer está muy empoderada, ¿no? O sea, hay un empoderamiento de la mujer, ¿no? Y por supuesto está muy sexualizada, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en el periodo romántico? El periodo romántico lo que pasa es que trata de idealizarle y va a transformar a la tapada limeña o a la mujer peruana en la idea del ángel del hogar, ¿no? Es decir, le quita todo este aspecto sexualizado, sensual también, y le dice a la mujer, mira, tu rol es fundamental dentro de la nación, ¿no? Tu rol es formar la familia, porque como tienes hijos, formas a la familia, y la familia es el núcleo social de la nación. Por lo tanto, como tú eres importante y formas la nación, tu lugar es la casa, ¿no? Y la encierran en la casa, ¿no? Entonces, al encerrarla en la casa, ¿no? Lo que hacen es formar la imagen del ángel del hogar.
lees cualquier novela romántica, vas a ver eso, el ángel del hogar. Esa novela que les he mencionado trata de eso. La chica que cuida a sus hermanas es el ángel, ¿no? Incluso lo dicen, es un ángel, ¿no? La belleza, la pureza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces cualquier cuestión pecaminosa está asociada, digamos, se puede redimir convirtiéndose en una santidad. Como ocurre en la novela con uno de los personajes, que es, la chica es una tapada, una de los personajes es una tapada, ¿no? Y termina redimiéndose de todo sobre el monje. ¿No? O sea, toda es una cuestión muy romántica medieval, porque recuerda que el medioevo mostraba que la mujer tenía que reprimir todos sus deseos mediante la idea de la religión convirtiéndose en monja, ¿no? Entonces, por eso tú encuentras esas historias de ese corte, ¿no? Entonces, la mujer aquí, como les digo, se convierte en este ángel del hogar, ¿no? Y eso es lo que se va a mostrar en la poesía, en el teatro, ¿no? En la narrativa, ¿no? Etcétera, ¿no? Es por eso que Palma distorsiona esta idea, ¿no? Y, digamos, lo convierte más bien en la timidez, ¿no? De las tapadas limeñas, ¿no? Cuando no tiene nada que ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, y por otro lado, ¿no? Según el feminismo, la mujer siempre está asociada a la, o ser un ángel o ser un demonio, ¿no? Porque por un lado están las tapadas limeñas y por otro lado está la perrichole, que el mismo Palma muestra, ¿no? La amante, ¿no? Y él dice, el pueblo rumoreaba, ¿no? Las viejas chismosas, ¿no? Rumoreaban de que era amante de mi rey Amadís, ¿no? Distorsionado totalmente, ¿no? Mencionando de que construyó la Alameda en cárcel para ella, cuando ya la Alameda estaba antes de ellos, o sea, no tiene nada que ver, pero digamos se distorsiona. El ángel del hogar, o si no, ¿no? La amante, ¿no? Entonces, eso es un poco el romanticismo en el que con la noción costumbrista.